La última mesa de esta noche la estamos compartiendo con Vicente Palermo, investigador del CONICET y miembro del Club Político Argentino. Gracias, Vicente, por estar con nosotros en Día Cero. Muchas gracias. Y Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional. Gracias, Horacio, también por estar aquí. Bueno, lo veíamos recién un poco en el Fuimos Tapa, ¿no? Obviamente podríamos arrancar por los festejos, las celebraciones de este bicentenario y qué sensaciones le dejaron a uno y a otro. No sé quién quiere arrancar, Horacio, Vicente. Si querés, Vicente, yo digo algo. Arranca, Vicente, con confianza. No, a mí, bueno, las celebraciones me dejaron la sensación de mucha convencionalidad, es decir, digamos, buenas intenciones, buena fe en general, pero fueron algo, yo diría, bastante convencional, ¿no? Me parece más interesante reflexionar rápidamente sobre lo que al cabo de 200 años uno podría decir de aquello. Siempre es una memoria muy arbitraria, ¿no? Es una memoria muy arbitraria. Pero a mí el aspecto más interesante para el presente o para el futuro es que muchos de los valores que de un modo u otro uno cree asociados a esa época, todavía hay que pelear por ellos. Se pasaron 200 años y tenemos que seguir peleando por ellos, ¿no? ¿A qué valores se refiere? Yo me gusta tomar el caso que supongo que a Horacio estoy casi seguro de que le gusta también, que es el caso de Artigas, digamos, ¿no? Me parece la figura más interesante por la proyección, por su concepción, todo, ¿no? Y los valores de Artigas de esa época, de esos años, entre 1813, la Asamblea, las instrucciones de Artigas a la Asamblea, el Congreso de los Pueblos Libres de 1815, la Declaración de 1816, que Artigas decidió no enviar diputados, pero los valores de la República, pero de la República entendida como una investidura de derechos, ¿no? De obligaciones y de derechos sobre los cuales se basa la libertad, digamos, ¿no? Es decir, una república en ese sentido. Los valores de la idea confederal, que por supuesto uno puede decir, bueno, no, pero eso ya pasó, ya la Argentina es como es, y Uruguay es como es, y se acabó. Sí, pero todo lo que es el equilibrio de las regiones también está. Nosotros, en ese sentido, o el papel de Buenos Aires, ¿no? Lo principal, me parece a mí, de todo eso es la idea republicana, una idea republicana de derechos, donde, bueno, uno podría decir, bueno, pero las libertades las tenemos y dejamos atrás a los autoritarismos, digamos, tenemos las libertades. Pero muchos de los argentinos no las tienen porque no pueden casi vivir. Entonces, claro, ¿cómo van a disfrutar de libertades si no pueden, ¿no? Horacio. Bueno, tomando el desafío de Artigas que propone Vicente, sí, efectivamente era alguien influido por Rousseau. Toda la historia de Artigas, por lo demás trágica, es interesante. El Congreso de Tucumán es también muy interesante por lo que hizo, por lo que se dijo y por lo que se omitió y no se dijo. Ahí tiene un enorme dramatismo. La proposición de Belgrano en una reunión secreta de la monarquía incaica, cuestión en la que no debería creer demasiado, pero era una salida para el debate que todavía no se había encarado con la fuerza que tuvo en los años subsiguientes, que fue el modo de gobierno. El Congreso lleva la Constitución de 1819, que fue un fracaso en todo el país. Y por otro lado, un tópico de gran interés es el papel del comercio en relación a los países, al cuadro de países que presentaba el mundo en ese momento. Se define no comerciar con el enemigo militar, España, y sí con los amigos, Inglaterra. Esa fue una de las sesiones del Congreso. Digo esto porque el gobierno que preparó esta festividad se equivoca totalmente en la interpretación de esos hechos. En primer lugar, porque no los conoce, y en segundo lugar, porque el tono general del gobierno es una deshistorización de la política argentina, muy profunda, al punto que comete el gravísimo error de ese saludo al rey de España, es el último rey Borbón, precisamente gobernaban
los Borbones en aquel momento del Congreso del 16. Esta expresión de rey querido, ¿no? Esta idea de la angustia de quienes declaran independencia. No sé si pensada por el gobierno o un efluvio sentimental inesperado de Macri, pero efectivamente es desafortunada de cualquier punto de vista que la veas, incluso desde el estrecho punto de vista histórico que tiene el actual gobierno. Es muy desafortunado haber dicho eso y otros momentos del discurso, donde pareciera que el mensaje de los convencionales del 16, que por supuesto eran hombres comunes, eran políticos como los de hoy, son todas las calles que están en el barrio Boedo de Palermo, que no sabemos quiénes son, bueno, son ellos, son personajes que como fueron políticos primeros que los de hoy, ocuparon primero las calles, pero si no, no había ninguna diferencia con la pobreza de la vida política que vemos hoy. Por ejemplo, ante la propuesta de Belgrano, que era atrevida y sin duda no necesariamente sincera, pero estaba el tema de los idiomas por detrás del Congreso. De hecho, la declaración se hace en 4 idiomas, en 3, en guaranítico, en quechua, en aymara y en castellano, de modo que ese es el otro hecho significativo que se proyecta sobre nuestro presente. Pero suponer que esos hombres estaban angustiados es una proyección psicoanalítica innecesaria. La angustia existe siempre en la historia como una categoría colectiva. La publicidad oficial del gobierno fue lamentable, y no digo que ahí comparto con lo que creo que quisiste decir, Tito, de la pobreza de nuestro festejo. El conmemorativismo argentino es muy pobre. Me gusta la historia, y no solo me gusta por hobby, me gusta porque creo que es la trama en la cual basamos cualquiera de nuestras perspectivas presentes. Y al mismo tiempo el presente tiene sus derechos bien constituidos sobre la historia, son derechos retrospectivos sobre los cuales la puedes revisar sobre la base de documentos o de la imaginación utópica, pero revisarla con seriedad. Bueno, nada de eso ocurrió en ninguna de estas festividades. Pues, por eso esa libertad de no revisión, de no reflexión sobre la historia, de no acatar la trama compleja que tiene todo proceso histórico, le permite a Macri decir que va a aumentar las horas de trabajo, decir las frases de honda insensibilidad social que dijo en el discurso de Tucumán, basado en que todos somos hombres comunes. Bueno, un gobernante es un hombre común, pero dentro de las virtudes que tiene el hecho de ser un hombre que en su capacidad de ser común tiene una sensibilidad hacia lo social, evidentemente no podría decir ciertas frases como la que dijo Macri. ¿Cómo lo tomó Vicente, esas líneas sobre la angustia del discurso presidencial? No sé si estaría completamente de acuerdo con Horacio, en el sentido de que yo creo que efectivamente los hombres del 16, digamos, tenían motivos para estar angustiados. Sí, digamos. Claro. Entonces, preocupados por lo menos, ¿no? Sí, bueno, preocupados, y bueno, me parece que, digamos, en esas circunstancias entre la preocupación y la angustia no hay demasiada distancia, digamos, ¿no? Claro, pero esta idea de, digamos, la angustia por separarse de España que expresó el presidente parece un poco como fuera de lugar. Digo, la angustia por una guerra inminente, por la situación caótica que se vivía en ese momento, parece comprensible, ¿no? Bueno, había una decisión digamos, que maduraba, que más allá de lo que es la amenaza española, me parece que esa decisión que estaba madurando era justamente la de pensar o imaginar un Estado nacional, digamos, ¿no? Más allá de la forma de gobierno, ¿no? Y eso me parece que es particularmente importante, digamos, dentro de ese periodo, ¿no? Y ahí lo que coincido en lo que dice Horacio de destacar, digamos, esa idea que, bueno, estaba en el juego, la idea de, bueno, contar con, digamos, una alternativa que podía ser un poder monárquico constitucional. Nadie imaginaba una monarquía absoluta, digamos, claro. la idea de una monarquía. Ahora, pero en ese momento, digo, se llega a declarar la independencia, pero no justamente a un acuerdo sobre la forma de gobierno por las tensiones que había ahí, ¿no? A una futura discusión constitucional que ocurre 4 años después, se fue el máximo fracaso constitucional. Claro, mi pregunta era si esas tensiones que no permitieron decidir una forma de gobierno en ese momento continúan hoy. Que cuando el presidente dice angustia,
Por supuesto que nadie desvaloriza el concepto de angustia, que es el núcleo de la más fuerte filosofía de la identidad, de la conciencia, del drama del vivir. Solo que lo dice en el momento más inadecuado y lo aplica en el lugar donde no debe. Efectivamente, yo diría que buena parte del hombre político lo constituye la angustia de una decisión. Pero toda la documentación de julio del 16 es una documentación de guerra. Y por lo tanto, como dije, el presente tiene derechos sobre el pasado. Por supuesto, un presidente, como vimos en las tapas que ustedes presentaron, todos desde el presente hacían interpretaciones sobre el pasado demasiado fáciles porque no lo conocen. Entonces, para que el derecho del presente sea efectivo sobre el pasado hay que conocerlo. Y en ese pasado España no tenía el papel que hoy le quiere hacer jugar el presidente. Y eso tiene que ver con la publicidad oficial, que contradice totalmente el concepto de angustia. En la publicidad oficial son todas personas absolutamente felices, que hacen donaciones, que van en camiones, con una cancioncita totalmente superficial en su tonta composición armónica con el mundo. Entonces, emplear el concepto de angustia hay que emplearlo, que es un concepto muy serio, yo lo tomo en serio. Toda la fraseología del gobierno está dislocada del modo en que se tendría que emplear. Y la que efectivamente se emplea es una falsa felicidad que supone una sociedad sin conflicto, que era todo lo contrario de lo que ocurría hace 200 años. Por eso te hago una pregunta, que es una pregunta que creo que compartiríamos todos como verdadera angustia cívica. ¿Se puede efectivamente gobernar profundamente un país con una sensibilidad que no atiende las complejidades que tiene la historia? Yo creo que así no se puede. Que responda Vicente, que estudió, ¿no? Mejor claro que nosotros. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es una expresión que Joyce pone en boca de Dédalus, de Dédalus hijo, ¿no? En el Ulises, que dice: la historia es una pesadilla de la que intento despertar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros en Argentina, digamos, tenemos una relación con la historia demasiado densa, y tendemos a hacer excesivamente la política desde, a partir y con lo histórico. Entonces eso me distancia un poco de Horacio, porque yo por supuesto que yo no estoy para nada a favor de la frivolidad histórica ni las simplificaciones, pero me parece que tomar un poco de distancia y sentirse menos comprometido o menos sometido, digamos, a los procesos históricos, probablemente para nosotros los argentinos sea bueno, ¿no? Entonces no estoy tan convencido de que... bueno, no se trata para mí de defender o atacar al gobierno, pero sí me parece que la relación entre política e historia yo trataría de hacerla un poco más ligera, digamos, ¿no? ¿Qué deberíamos tomar entonces del legado de 1816 hoy para utilizarlo de una forma productiva, digamos? No, pues, bueno, no sé si me toca a mí o le toca a Horacio. No, quiero afirmar una cosa. No. Yo no soy un historicista radical, por supuesto. Te creo. Me parece que la historia es un campo de elección que tiene el elemento pesadillesco que señalas, y más si lo señalas con Joyce. Pero quiero recordarte que Joyce estaba muy atento a la política irlandesa, y de hecho era partidario de la independencia de Irlanda, y uno de los personajes del Ulises es Parnell, el gran líder separatista. Parnell, claro, sí. O sea que yo entiendo lo que vos querés decir, como vos entendés lo que yo quiero decir, pero de alguna manera estamos rodeados. Ahora tenemos que entenderlo nosotros. No, cuéntenos de qué están hablando. No se hagan los vivos. Te entienden perfectamente, y más que nosotros. No se hagan los vivos. O sea, decir acá que la historia es una pesadilla y que yo acepte eso y que Tito lo diga, es un compromiso. Al mismo tiempo, yo soy un fuerte crítico del gobierno de Macri, y creo que esa es una discusión que todos vamos a tener que hacer con más seriedad de la que lo hacemos, ¿no? Bueno, podemos empezarla ahora, ¿eh?
Lo dije para ir. Él empezó desde el principio. Bueno, vuelvo a la pregunta que hice hace unos instantes solamente. ¿Qué del legado de 1816 puede servirnos hoy? Digo, hay muchas cosas que seguramente quedaron atrás, pero otras no. ¿No? Puede servirnos hoy para construir hacia adelante. No, bueno, yo rápidamente digo, primero que me parece que hay muchos legados, o sea, bueno, lo que es evidente es que había proyectos, valores, principios, orientaciones en pugna, digamos, y que creo que hay que rescatar esa multiplicidad. Y no es lo mismo lo que yo puedo decir que lo que puede decir un presidente. Lo defienda o no lo defienda, es otra cosa, digamos. Por ejemplo, a mí el legado, a mí el que más me gusta, te lo acabo de decir, es el de Artigas, digamos, ¿no? Lo demás... Uno que se quedó afuera, digamos. Sí, perdió, sí, efectivamente. Pero muchas otras cosas están, la idea, son importantísimas, por supuesto. La idea es justamente decir, bueno, podemos hacer un Estado nacional, digamos. Me parece que esas cosas hay que... Pero me parece que la tuya es una pregunta que yo no sé si merece una respuesta, en el sentido de decir, bueno, mira, el legado de 1816 es este. ¿Entendés? O sea, yo prefiero mantener la pluralidad de legados en todo caso, ¿no? No, yo también, por supuesto, pero de todas maneras dentro de esa pluralidad hay un campo electivo. A mí me gusta la intuición que se tuvo sobre la fuerza idiomática que tiene el país, el castellano más todos los demás idiomas. Es un tema que recurrentemente vuelve a la Argentina, que en los últimos años ha tenido mucha presencia. Después la propia enunciación del texto, el texto es muy importante. Eso es lo único que rescato de la publicidad oficial, es que finalmente termina con personas firmando que remite al acta de la independencia. Eso el publicista como que la pegó ahí, porque efectivamente el texto es interesante y son las Provincias Unidas de Sudamérica, y la noción de sudamericanidad o latinoamericanismo, como se la quiera llamar, siempre fue difícil de constituirla. El máximo fracaso en ese sentido no fue el de Chávez, que quiso hacer un canal de gas de Caracas a Buenos Aires, el Banco Latinoamericano. Son todas tareas pendientes, diría un historicista, más historicista que yo, pero me parece sugestivo pensar en términos de tareas pendientes. El fracaso de Bolívar fue un congreso muy parecido al de Tucumán, el anfictiónico, un nombre griego que quiere decir construyamos juntos. En Panamá, que lo llamaba el Istmo de Corintio. Mirá el nivel que tenía Artigas comparado con el nivel que tenemos nosotros. No quiero con esto atacar especialmente a Macri, todos nosotros. Hizo un congreso en el Istmo de Panamá, un país muy solicitado en los últimos tiempos, y lo comparó con Corintio, el istmo griego que va del continente de Grecia a la isla del Peloponeso, donde hay un gran canal como el de Panamá, construido un poquito antes del de Panamá. Pues esa es la visión de Artigas. Artigas es yo diría, la palabra prócer no me gusta, héroe hay que ponerlas en distintos contextos. Es una figura relevante, ahí sí, en su angustia y tragicidad. Bueno, protector era el cargo, ¿no? El protector de los pueblos libres. El pueblo libre es una idea sensacional que hay que elaborar. El de protector tampoco me gusta. El protector es una figura menor desde el punto de vista de lo que pueden los pueblos con su fuerza democrática. ¿Quién puede ser? También Artigas, Bolívar, esas figuras. El restaurador de las leyes es otra figura que de la misma serie, aunque más fuerte desde el punto de vista de cómo se impone el hombre público. Bueno, son todas grandes discusiones, pero el Congreso de Panamá, que fracasó, porque era un poco ingenuo también. Artigas había invitado a Estados Unidos, que Estados Unidos va como observador, como hoy Argentina va como observador a la Alianza del Pacífico. Muchas situaciones son recurrentes. Ni soy partidario de pensar la historia como un tiempo cíclico, borgiano, permanente, ni me parece que dejemos de tener atención hacia nudos históricos que son problemas irresueltos que vuelven a presentarse hoy. Y por eso me parece grave que este gobierno sea tan deshistorizado en ese sentido. Gracias, Horacio, por haber venido. Horacio González, Vicente Palermo, ha sido un placer conversar con los dos esta noche. Espero que se vayan contentos. Yo también me sentí muy cómodo de estar con un viejo amigo con el que creo que nunca estuvimos de acuerdo, pero siempre seguimos siendo amigos. Efectivamente. Bueno, es un gran ejemplo el que dan. Muchas gracias. Bueno.